Buenos días, hermanos. En este sábado tan hermoso que Dios me ha permitido poder despertar, nos sentimos tan felices porque podemos congregarnos una vez más en estas fiestas anuales que son los sábados santos. Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar de pie delante de ti. Sea nuestro invitado especial. Quédate con nosotros en el transcurso de este sábado y que todas las actividades tengan tu santísima bendición. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos ha permitido en esta mañana poder abrir nuevamente su palabra. Queremos leer en nuestro texto bíblico, en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, su capítulo 1 y su verso 2. Y dice de la siguiente manera: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuando la palabra de Dios nos amonesta, cuando nos enseña para entender sabiduría, en algunas ocasiones decimos, esos textos bíblicos pues no los entiendo, mejor los dejo, que alguien me los explique. La misma palabra de Dios, si a Dios le pedimos sabiduría, nos explicará, nos da la explicación, nos da el mensaje, mensajes que muchas veces no los hemos escuchado y creemos que lo que nos dicen afuera es lo correcto. No nos dejemos engañar. No creamos lo que nos cuentan. Vamos a creer lo que la palabra nos dice, como un escrito está. Como un así dice Jehová. Lo dice en el libro de Proverbios, en su capítulo 1 y su verso 2. Para entender sabiduría y doctrina. La doctrina es el mensaje. Para conocer razones prudentes. La razón es la sabiduría que Dios nos da del entendimiento, pero una sabiduría santa con la orientación de la palabra de Dios, no una razón humana, porque esa no es la que el Señor nos ha dejado. Dios no piensa como nosotros ni nosotros como Él. Él nos enseña porque es nuestro Padre, porque es nuestro Maestro de maestros, porque Él es nuestro abogado de abogados que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. Para esto hemos pedido hoy la dirección a Dios para entender su mensaje, para recibirlo conforme su santa y divina voluntad, porque el Señor nos ha dejado escrito varios mensajes para que nosotros podamos obedecer sus mandatos, para que nosotros podamos vivir en santidad, con obediencia a Dios. Vamos a leer un mensaje de la palabra de la pluma inspirada por Dios, que aunque esta hermana llegó tarde, de lo contrario estaría en la palabra de Dios. Pero como así es la voluntad de Dios, no la mía, ella debería ser
la profetisa de nuestros tiempos, a quien Dios le dio la revelación para que hoy nosotros podamos recibir el mensaje y el consejo. Y dice, cuidado con los instrumentos de Satanás. ¿Cuáles serán los instrumentos de Satanás? En algún momento nosotros no lo entendemos o no queremos entenderlo. Si no lo hemos escuchado, hoy es el momento de ponerlo en práctica. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Veamos la palabra apostatar, apostasía. Dejar la fe genuina para practicar costumbres y tradiciones que no son de la Biblia. En 1 Timoteo 4:1 nos habla de este mensaje. Pues de 1844 tuvimos que hacer frente a toda especie de fanatismo. Lo experimentado en lo pasado se repetirá en lo porvenir. Las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error estará presentado en un mundo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, y si fuere posible, se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizantes a las mentes. ¿Cómo Satanás puede seducir la mente del ser humano, presentando cosas agradables que no son las que están escritas en la palabra de Dios? Presentando aparentes actividades, pero estas las encontramos únicamente en el camino ancho. Para cautivarlas se introducirán todas las formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos, la exaltación de la naturaleza como Dios, la desenfrenada licencia de voluntad humana. Los consejos de los impíos son instrumentos de Satanás para alcanzar ciertos fines. En algunas oportunidades se ha escuchado decir que participantes del pueblo de Dios tienen reuniones con grupos del pueblo satánico que no conocen el mensaje, pero Satanás adormece la mente de aquellos dirigentes o padres que permiten estas actividades, que permiten estas reuniones donde Satanás está involucrándose, está contemplando la mente del Hijo de Dios para llevarlo a su redada, para tomarlo dentro de sus manos. Lo más triste de todo es que colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. No se puede servir a dos señores juntos. O se reúnen con aquel grupo de impíos desobedientes que hacen la voluntad de los hombres y están bajo la bandera de Satanás, o nos reunimos bajo la verdadera obediencia y haciendo la voluntad de Dios. Viviendo en verdadera comunión con Dios, como Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchos
se alimentan ahora de los frutos del error, de aquellos frutos que Satanás presenta. De este ejemplo tan sencillo, sí es participante y tiene cargos dentro de la iglesia, pero se reúnen con un grupo que no conoce el mensaje. ¿Acaso no esta es una de las trampas de Satanás? ¿Cómo un grupo de desobedientes va a involucrar a alguien que supuestamente está en los caminos del Señor? Aparentando ser un siervo de Dios, caminar como piadoso, pero viviendo bajo la influencia del enemigo. La influencia hipnotizadora de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables a aquellos que han tenido más luz. Es a quienes Satanás está con mayor empeño de seducir. Satanás es un ser, un ángel seductor que se presenta con buena apariencia, pero su intención es la de destruir al pueblo de Dios. La palabra de Dios es la que debe prevalecer en la mente y en el corazón del que es llamado hijo de Dios. Aquellos que han entendido más y tienen más luz, es a quienes Satanás trata de engañar para que a través de esos pueda ser engañado todo el pueblo, todo el grupo de hijos de Dios. Es por eso que nos hace la amonestación. A todos digo, dice la hermana Guadalupe, estad apercibidos, porque semejante a un ángel de luz, Satanás entra en cada reunión de obreros cristianos y en cada iglesia para entrar a los miembros a su lado. Y se me ha ordenado que transmita al pueblo de Dios la amonestación. Es necesario hoy escuchar la amonestación, porque como ángel de luz, el enemigo se presenta en nuestras reuniones. ¿Cómo el enemigo puede poseer el cuerpo de cualquiera de los participantes, miembros que están escuchando el mensaje, pero les atrae, los distrae y los ahorilla para que no escuchen el mensaje? ¿De qué manera? Platicando el uno con el otro, el hijo con la hija, el niño llamando la atención a los padres. Es por eso que siempre se pide reverencia donde se está dando el mensaje de Dios para escuchar a Dios y alejar al enemigo. Pero ¿qué pasa cuando los padres o las madres tratan de entretener a los niños perdiendo la atención al mensaje y platicando, jugando o enseñándoles a jugar el teléfono, cosa que debería de quedarse descansando en su hogar? Los juguetes descansan en sábado. Las pláticas familiares descansan en sábado. Los juegos de los niños descansan en sábado. En sábado la madre es responsable de enseñar a su hijo a prestar atención. No que los grandes tengan que ponerse a jugar con el hijo sobre la silla, sobre la banca o sobre la mesa donde están escuchando el mensaje. Eso es un instrumento satánico. Esto es algo que Satanás introduce para alejar la mente del ser humano del mensaje divino que Dios nos está mandando. Y la hermana de White hoy nos hace la amonestación que hace mucho tiempo fue escrito, pero como en aquellos tiempos, como en los días de Noé, la historia regresa, será regresiva. Y claro, en estos tiempos, si en el tiempo que fue escrito este mensaje nos mencionó
del año 1844, cuando fue el chasco. Mucha gente se retiró porque el Señor Jesús no llegó. Esto se repite con todas aquellas formas. Lo experimentado en lo pasado se repite en lo porvenir, dice la hermana. Las supersticiones satánicas cobrarán nuevas fuerzas para interceptar al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro medio? Hoy podemos decir, no nos reunimos en 4 paredes que tiene un nombre. No, pero es una bendición reunirnos individualmente en nuestras casas, porque estamos fortaleciendo y formando más iglesias, porque todos nuestros miembros están participando hoy. No hay uno en especial. Todos participan y todos comemos del mismo pan espiritual. Entonces sigue diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Para poder nosotros querer hacer la voluntad de nosotros antes que la de Dios. Dios nos ha dejado el mensaje y Dios nos hace el llamado hoy, la amonestación hoy, para que nosotros nos preparemos y no permitamos que el enemigo esté disfrutando de la presencia que tiene que ser directamente con nuestro Padre Celestial y con nosotros. Que el enemigo no interceda, no interrumpa, no intervenga en nuestras actividades del sábado santo, que hoy nuestra atención debe estar puesta en nuestro Padre Celestial. Dice el libro de Isaías, en el libro de Isaías vamos a leer el mensaje que Dios nos trae hoy. Sabemos, hermanos, que Dios nos habla de muchas formas y el mensaje que hoy nos da es para reconocer cómo estamos viviendo hoy. Isaías 29, busquen en su sagrada palabra, en el libro de Isaías 29 y su versículo 13. Y dice de la siguiente manera. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ya cuando el ser humano empezó a practicar costumbres y tradiciones paganas, este mensaje ya estaba. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque el enemigo es susceptible, el engañador quiere hacer las cosas a su voluntad, porque él mismo dijo, cuando fue lanzado del cielo, subiré a lo más alto de las nubes y en las estrellas me sentaré más alto que Dios. Satanás siempre quiere tener el poder que no le ha sido dado. El poder satánico no podemos cultivarlo nosotros porque somos hijos de luz y no de tinieblas. Pero luego de esta parte de Isaías, que ya estaba escrito antes de nuestro Señor Jesús, ya estaba escrito este mensaje. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra. ¿Qué está diciendo? Es una apariencia, es una mentira, es una falsedad, no es una verdad. Porque si decimos yo soy cristiano
y yo conozco a Dios y yo le amo, pero el tal no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, porque la verdad no está en él. Y si no guardo sus mandamientos, voy a caer en las prácticas y costumbres, tradiciones paganas. Y a eso el Señor no le agrada. Para Dios eso es abominación. Y dice en el libro de Mateo, capítulo 15, y su verso 8 y 9. Bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, guardando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y cuál es esa doctrina o ese mandamiento de hombres? Lo que el hombre ha inventado, lo que el hombre está practicando como costumbres y tradiciones paganas. El paganismo es abominación ante los ojos de Dios. Cuando hablamos de costumbres y tradiciones paganas, habiendo ya escuchado lo que nos dice el libro del profeta Isaías, lo que nos confirma en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, guardando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es un mandamiento de hombre? Que se practica como doctrina. En el año, en 365 días del año, hay muchas fiestas paganas. Pero las fiestas solemnes que Dios nos ha dejado a través de su palabra son únicamente 52 fiestas. Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando esa conmemoración del día santo, reposo para Jehová tu Dios. El día que Dios santificó es un solo día. Pero las costumbres y tradiciones paganas nos dicen lo contrario. Y lo contrario lo dice el enemigo. Lo opuesto a la verdad es del enemigo. Porque nos hablan en lo que es una costumbre o una tradición pagana de una semana que le llaman santa. No existe, eso es falso. No existe en la palabra de Dios una semana que se llame santa. La palabra de Dios nos habla de un día sábado santo, pero esa semana no es bíblica. Eso es una falsedad. Eso no es cierto. Pero ¿qué pasa? ¿La estamos practicando? ¿Estamos obedeciendo a Dios o a los hombres? ¿Estamos siguiendo estas costumbres paganas que son abominación para Dios? Escuchemos la amonestación. No permitan que el enemigo los confunda. Vamos a leer qué dice en la palabra de Dios, porque esto no lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Aunque la historia nos complementa lo que la Biblia nos afirma. Y dice, en el libro de Ezequiel, capítulo 8 y su verso 12, vamos a iniciar del verso 12 para llegar al mensaje. Me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras?
pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, ha abandonado la tierra. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, siempre y cuando nosotros le obedecemos y le buscamos. Pero si le buscamos y hacemos lo contrario de lo que Él nos pide, ¿cómo puede estar Él con nosotros? Porque no se puede servir a dos señores juntos. O es blanco o es negro, o es frío o es caliente. Pero no existe el tibio ni existe el término medio. No existe el gris. No para Dios. Para el humano sí, pero para Dios no. Y me dijo, pues ve, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí, mujeres que estaban allí, sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Esta es una actividad que va hasta el fin del año, en las cuales muchas personas practican estas costumbres abominables ante la presencia de Dios, donde dicen que fue el nacimiento de Jesús. Nuestro Señor Jesús no tiene fecha de nacimiento. No nació en diciembre, no nació a medianoche, porque la Biblia nos enseña que de puesta del sol a puesta del sol termina el día y empieza el nuevo día. No dice que el Señor Jesús tiene una hora, día y fecha para haber nacido, porque así como nació, así será su segunda venida. No hay día ni fecha, ni el día ni la hora nadie la sabe, solo mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesús cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Mateo 24:36. De igual manera, para el nacimiento de Jesús no hay día ni hay hora en la Biblia. Pero el nacimiento de Tamuz lo identifica la Biblia como abominación ante los ojos de Dios. Es abominable el decir que estaban celebrando, endechando a Tamuz como celebración y mencionan todas las personas el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesús no nació ese día, sino fue Tamuz, el hijo de la reina Semiramis. Semiramis, la mujer de Nimrod. Y Nimrod, cuando murió la reina Semiramis, dice la historia, cuenta que lo cortó en trozos y lo repartió a sus 7 grupos de súbditos. Y esta mujer ordenó que nadie, al iniciar la cuaresma, que lo que le llaman cuaresma en estas fiestas paganas, es 40 días después del 25 de diciembre, que llegará entre la primera o segunda semana del mes de febrero. Se cumplen los 40 días un día miércoles, el cual le llaman ceniza. Y hacen sus actividades y se colocan la ceniza. Alguien les coloca la ceniza. Después de ese miércoles inicia el primer viernes que le llaman en las costumbres y tradiciones paganas. Primer viernes de la cuaresma, de los 40 días después del nacimiento de Tamuz. Y empiezan con primero, segundo, tercero, y el séptimo viernes tendrá que caer en esa semana que le están llamando Santa. Es el Viernes Santo que le dicen. Pero eso no es verdad porque en la Biblia no está. Esta es una actividad pagana. Es abominación ante los ojos de Dios.
¿Cuántos que se llaman ser cristianos están participando en estas actividades? Y esa misma palabra que ya está escrita aquí, porque dicen, no nos ven, nadie nos ve, estamos dentro de nuestra casa y nos vamos a la iglesia como si no pasó nada. Pero aquí en nuestra casa practicamos la costumbre y la tradición babilónica. Si yo todos los días puedo comer pan, yo todos los días puedo comer aquellas grandes comidas que pueden estar practicando esa semana. ¿Por qué una sola semana? ¿Por qué no practicar este alimento que es un gran manjar espiritual? Esta comida espiritual, esta bebida, el agua de vida, que quien la tome jamás volverá a tener sed. Es la que no tiene hora, ni día, ni fecha para poder alimentarse de ella. ¿Por qué esperar las fiestas paganas para practicarlas y estar en el mismo rollo que ellos? Abominación ante los ojos de Dios. Después de esta actividad, para el nacimiento de Tamuz, aquí leíamos, o vamos a seguir leyendo. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. La adoración a Tamuz en ese día 25-24 de diciembre. Había una adoración más abominable a los ojos de Dios. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Su espalda vuelta al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente, en adoración al sol. ¿Y cuál es la adoración al sol? Sabemos que sol en inglés se dice Sunday. Sunday se pronuncia. ¿Qué quiere decir? Sol, el día del sol, el día domingo, el falso día de adoración al sol. Estaban adorando el sol, estaban interpretando el día de adoración, todos de rodillas con el rostro hacia el sol, porque Semiramis dijo que Nimrod no había muerto, que había subido y se encarnó en el sol, que era por eso necesario doblar sus rodillas para adorar al sol. Abominación a los ojos de Dios. Ella dijo que una mañana los rayos del sol posaron sobre ella por cuanto fue el nacimiento de Tamuz. Y eso también es falso. La historia nos cuenta que ese nacimiento fue a través de los espíritus malignos de legiones de Satanás. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra. Se volvieron a mí para irritarme. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran guardando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo es posible que podamos escuchar a los hombres
practicando costumbres y tradiciones paganas, y nosotros estemos practicando las mismas costumbres que son abominables ante los ojos de Jehová. Y después se voltean, después de practicar, después de estar en las actividades de Satanás, y vuelven a mí solo para irritarme, dice el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, el Padre de ustedes, el mío. ¿Cómo podemos llamarle Padre si no le obedecemos como hijos? He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé conforme no podrán, pues también yo procederé mi furor y no perdonaré. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. En aquel momento, cuando todos aquellos que tenemos necesidad y ese amor, ese interés por ser perdonados del Señor, como si practicando costumbres y tradiciones paganas, al volver el Señor no nos oirá, dice. Hoy es el día de escuchar esa amonestación. Hoy es el día de dejar aquellas costumbres y tradiciones paganas. Hoy es el día de entregar nuestra vida a nuestro Padre Celestial como nuestro único Salvador, porque aquellas actividades no nos salvan, porque las amistades del mundo no nos salvan. El que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es que esta persona no tiene amistades, no tiene amigos. Prefiero ser enemiga del mundo, pero ser amiga de Dios. Si por no participar en las actividades del mundo tengo que ser enemiga del mundo, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Esa es la amonestación que hoy se nos está dando. No sigamos practicando esas costumbres, esas tradiciones paganas, porque a Dios no le agrada. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Yo no les oiré, dice el Señor. Aún hoy es el momento que el Señor nos está escuchando, porque nuestro Señor Jesús está en el lugar santísimo, abogando por ustedes y por mí. Es hoy cuando debemos dejar esas prácticas, porque muchas veces no importando, pues si cae entre semana, pues ahí estamos practicando, nadie lo sabe, solo lo practicamos en la casa. Pero Dios tiene los ojos sobre nosotros, ese ojo poderoso que jamás nos va a dejar en oscuridad. Si nosotros queremos ser hijos de luz, tenemos que estar completamente en la luz de Dios. Porque el Señor, sabiendo que ya conocemos el mensaje, mayor es su castigo si conociendo el mensaje nos desviamos para desviar al resto. Él nos llama. El llamado hoy es para dar a conocer su evangelio al mundo entero, obedecer su ley, guardar sus mandamientos y no practicar lo pagano, lo abominable a los ojos de Dios, porque abominación es también la irreverencia en su sábado santo, en nuestro grupo, en nuestra reunión, en nuestra iglesia, porque el espíritu del diablo está seleccionando a su gente y a su pueblo, a sus ángeles, porque él se aparecerá como ángel de luz, mas su acción es engañar y confundir al pueblo de Dios. A la madre de Tamuz se le conoce también como Semiramis,
como princesa Diana. Aquí solo se presenta un pequeño bosquejo, pero tenemos la palabra de Dios para seguir estudiando el espíritu de profecía, para recibir todas las explicaciones que Dios nos quiere dar esta mañana y conocer qué significa cada uno de los nombres de esta mujer que es la madre de Tamuz. Semiramis, princesa Diana, diosa del amor, dice, y otros nombres más, como la diosa Ishtar, que tiene un gran significado, que el nombre está en hebreo. Veamos, hermanos, reconozcamos lo que el mensaje hoy nos está enseñando. En Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quién de nosotros no tiene temor de las enfermedades hoy? El que no tiene temor, únicamente que vive confiado, alimentándose de este pan de vida, de esta agua de vida que debemos estar bebiendo y comiendo hoy en día para poder estar confiados en la presencia del Señor, y vivirá tranquilo sin temor del mal. El mal no nos tocará cuando el Señor ha hecho en nuestro corazón ese cambio de vivir ante su presencia, de hacer la voluntad del Padre antes que la nuestra, porque el enemigo nos lleva a los malos caminos, el enemigo nos lleva a las malas acciones para que nosotros nos desviemos de la mirada del Señor, para que nosotros nos separemos de la verdad de nuestro Padre Celestial. Pero la misma palabra dice en Gálatas, porque Dios no puede ser burlado. Nuestro Señor está hoy haciéndonos el llamado. En Gálatas 5:7 dice, no os engañéis. No os engañéis. Tú, pueblo de Dios, nosotros, pueblo de Dios, ellos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque si estamos sembrando maldad, porque si estamos sembrando desobediencia y esa siembra aplica en nuestro medio, en nuestros hogares, con nuestros hijos, porque todo lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Si estáis enseñando a tus hijos a obedecer a Dios y guardando sus preceptos en su día sábado santo, buena cosecha recibiréis. Porque si tenemos deseos de sembrar un buen grano vamos a cosechar. Pero la cosecha de hoy es el mensaje de la palabra de Dios. Enseñemos, aprendamos, enseñémonos a sí mismos a obedecer, a ser prudentes, a recibir el mensaje razonable, con razón, con una razón espiritual, con una prudencia espiritual. Que sean los presentes que estén guardando mucha reverencia en la presencia del Señor, porque el lugar donde nos reunimos, lugar santo es. El Espíritu de Dios está en medio nuestro, pero también el espíritu del enemigo está entre nosotros, viendo los que no están poniendo atención. Ese es su pueblo, ese es el pueblo del enemigo, son los que él tiene en su bolsa. Pero Dios quiere que todos seamos salvos, por cuanto nos amonesta hoy, y el mensaje de hoy es para meditarlo mañana, tarde y noche, para que podamos hacer la voluntad del Padre antes que la nuestra. Que escuchemos que todas las actividades que son agradables a nuestra mente y a nuestro corazón pervertido son del camino ancho que nos lleva a la perdición. Es todo lo que el enemigo nos pone enfrente
para ser tentados con los malos hábitos, con las malas costumbres, con las malas tradiciones, con los vicios, con la concupiscencia corrupta de nuestro corazón, mas el corazón de Dios es puro y limpio, que Él nos llama con amor, que Él nos espera con ese amor agradable que solo Él nos puede dar y transmitir bendiciones si nosotros así las queremos recibir. El Señor nos ha dado libre albedrío para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el libre albedrío para que nosotros busquemos al Padre sin necesidad que nos obliguen, porque de tal manera Dios ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan 3:16 nos ha dejado ese verdadero y hermoso mensaje, que ese se quede morando en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga y vamos a despedirnos en oración. Amado Padre Santísimo, bendícenos en este día sábado santo, que podamos hacer tu voluntad antes que la nuestra, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, que podamos educar a nuestros jóvenes y niños para escuchar con reverencia, para que no more el espíritu del enemigo en medio nuestro. Bendícenos, Padre, guárdanos irreprensible, y que todo lo que tengamos que hacer en tu sábado santo tenga tu divina enseñanza y bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.